Hola, te doy la bienvenida. Mi nombre es Ana y el tema que vamos a estudiar hoy es clasificación de los números. Muy bien, los números se pueden clasificar en dos rubros principales. El primero van a ser los números reales, que se van a representar con una letra R mayúscula y negrita, y el segundo los números imaginarios, que se van a representar con la letra I mayúscula y también negrita. A su vez, los números reales se pueden clasificar en naturales, enteros, racionales e irracionales. Los números naturales se van a representar con una letra N mayúscula y negrita. Los números enteros con una letra Z mayúscula negrita también. Los números racionales con una letra Q mayúscula y negrita. Y por último, los números irracionales, que también se van a representar con la letra Q, pero añadiendo este apóstrofe, ¿vale? Muy bien, ahora, ¿por qué tenemos esta clasificación de números reales e imaginarios? No es porque los imaginarios no existan o que solo estén en nuestra mente. No, es porque los números imaginarios van a cumplir un criterio que no podemos utilizar cuando hablamos de los números reales. ¿Cuál es este? Pues su unidad. La unidad de los números imaginarios se va a llamar I. Y este simbolito I va a representar la raíz cuadrada de un número negativo de -1, ¿ok? Bueno, esta es la unidad fundamental de los números imaginarios. Posteriormente vamos a ver en otros videos el por qué el criterio de tener una raíz cuadrada de un número negativo, en este caso la unidad que es -1, no puede formar parte del criterio y no cumple con las normas de los números reales, ¿ok? Por ahora lo vamos a dejar así. Ahora nos vamos a enfocar en la clasificación de los números reales. Como ya habíamos mencionado, el primer subgrupo de los números reales van a ser los números naturales. Y los números naturales se representan con una letra N mayúscula negrita, ¿ok? Ahora, ¿a qué nos referimos que se representan? Bueno, hay muchos números naturales, no nada más tenemos 3 o 4. A todo ese conjunto de números naturales los vamos a representar con la letra N negrita y mayúscula, ¿ok? Ahora, los números naturales van a ser aquellos que nos sirven para contar. Tú, amigui, cuando quieres contar cualquier cosa, ¿cómo comienzas a contar? Bueno, pues comenzamos a contar desde el 1, luego pues 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, los números naturales son aquellos que nos permiten contar empezando con el número 1, ¿ok? Bien, siguiente. Tenemos a los números enteros. Este grupo de números enteros se representa con la letra Z mayúscula y negrita, ¿ok? Los números enteros van a estar conformados por los enteros negativos, el 0 y los enteros positivos. Este es un dato muy importante, amigui. No se nos tiene que olvidar que hay un número que no tiene signo, es un número neutro y es el número 0, ¿ok? A la derecha del 0 vamos a tener a los números positivos y a su izquierda los números negativos. Bien, ahora los números enteros positivos, bueno, los conocemos muy bien. Sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y sucesivamente, ¿ok? Los números enteros negativos a la izquierda del 0 también comienzan con el 1, pero con el 1 negativo, -1, -2, -3, -4 y sucesivamente, ¿vale? Entonces, nota mental, el 0 es el número neutro, no tiene signo. A su derecha tenemos a los enteros positivos y a su izquierda los enteros negativos, ¿ok? Siguiente. Bueno, los números racionales. Los números racionales cuyo grupo se va a representar con la letra Q mayúscula y negrita son aquellos números resultado de la división entre dos números enteros. Aquí mucho ojo, amigui. Recuerda que los números enteros pueden ser positivos, negativos y el 0, pero tenemos una restricción. La división entre 0 no está definida o bien no existe. O sea que podemos tener, por ejemplo,
0 entre 3 y esto sí está definido. Pero tener 3 entre 0, esto no, amigui. Esto no lo vamos a tener definido en nuestras reglas y nuestros criterios de los números reales, ¿ok? Posteriormente vamos a profundizar en por qué no se puede hacer la división entre 0, pero ahora nos vamos a quedar con esa nota mental. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos de los números racionales. Por ejemplo, uno muy famoso, un medio. ¿Por qué decimos que es la división entre dos números enteros? Pues porque un medio sería lo mismo que tener 1 entre 2. ¿Ok? Por ejemplo, 6/5, pues esto sería lo mismo que tener 6 entre 5. ¿Ok? Ahora, si nosotros resolvemos esta operación 1 entre 2, pues ya sabemos que ponemos nuestro puntito decimal, agregamos un 0 y ahora sí tenemos 10 entre 2 que toca a 5. ¿Vale? Y bueno, pues aquí ya 5 por 2, 10. Para 10, 0. Terminamos nuestra división. ¿Qué nos está diciendo esto, amigui? Esto nos está diciendo que tener un medio es lo mismo que tener 0.5. ¿Ok? Mucho ojo con eso. Vamos a hacer este segundo ejemplo para que nos quede muy claro. Entonces, 6/5 es lo mismo que tener 6 entre 5. Entonces, 6 entre 5, bueno, pues sí, 6 es mayor, así que sí cabe. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 6? Cabe 1. Entonces ponemos 1 y decimos 1 por 5, 5. Para 6, 1. Y aquí lo que podemos hacer es poner un punto decimal, agregamos un 0 y ahora tenemos 10 entre 5, pues toca a 2. Ahora sí, terminamos 2 por 5, 10. Para 10, 0. ¿Ok? Terminamos nuestra división. Esto quiere decir, amigui, que tener 6/5 es lo mismo que tener 1.2. ¿Ok? Es por eso que decimos que los números racionales son el resultado de la división entre dos números enteros. Pero mucho ojo aquí, amigui. Los enteros también pueden ser negativos. Así que también podríamos tener, por ejemplo, menos 4/6. Podríamos tener 6. ¿Ok? Ahora, este número 6... ¿por qué si lo podemos ver como un número racional, amigui? Bueno, porque ¿entre qué número tienes que dividir al 6 para que siga siendo 6? Y la respuesta es 1. Si yo divido 6 entre 1, sigue siendo 6. Es por eso que tener un número entero, así nada más, también puede ser representado como un número racional. ¿Ok? Entonces 6 sería lo mismo que tener 6 entre 1. Bien, 6 es un número entero, sí, y 1 también, así que es completamente válido. Pero vamos a ver otra forma de representar números, amigui. Mira, si tuviéramos, por ejemplo, un 1, el 1, ¿cómo lo podrías representar de forma que fuera una fracción? Pues mira, amigui, si tuviéramos 8 entre 8, ¿cuánto es 8 entre 8, amigui? 8 entre 8 es 1. Entonces, este 1 es lo mismo que 8 entre 8. Lo mismo entre lo mismo da 1, ¿ok? Y esto sería también válido si tuviéramos 200 entre 200, ¿ok? Y con esto, amigui, no te quiero hacer bolas. Lo que te quiero comentar, lo que te quiero compartir es que hay muchas formas en las cuales podemos representar a un número racional. Siempre y cuando la operación sea válida y esté correcta, nosotros podemos representar números de diferentes maneras, ¿ok? Entonces, este 1 es lo mismo que tener 8 entre 8 y también es lo mismo que tener 200 entre 200. Lo mismo entre lo mismo es 1, siempre y cuando respetemos todas las leyes de los números, leyes para aritmética, para álgebra y también las leyes de los signos. Entonces nuestras formas de representar los números son válidas,
¿Ok? Siguiente, números irracionales. Ahora bien, amigos, hablamos ya de que los números racionales son aquellos que se pueden representar como la división entre dos números, pero aquí nos dice que los números irracionales son lo contrario. Van a ser aquellos que no se pueden representar como la división entre dos enteros, ¿ok? ¿Cómo es eso? Pues chécate. Uno muy famoso y que hemos usado desde hace muchísimo tiempo es pi, ¿ok? ¿Por qué? Porque pi es 3.1416 y sigue y sigue y sigue y tiene muchos más decimales, pero todos esos decimales no se pueden representar como la división entre dos números. ¿De qué va esto? Por ejemplo, si tú divides 10 entre 3, esto te va a dar 3.333333, pero esto es un número periódico. Este número periódico sí que lo podemos representar de forma corta, de forma limitada. Y conocemos que este número periódico se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir, ¿ok? Pero cuando hablamos de ciertos números que todavía no hemos encontrado cuál es su término, porque todavía no conocemos el último dígito que abarca, entonces hablamos de números irracionales, ¿ok? Entonces, ahora, para finalizar, todos estos números reales, tanto los números racionales, irracionales, enteros, naturales, los podemos representar en una recta. Y esta va a ser la recta numérica, ¿ok? Entonces, al centro de esta recta vamos a tener al 0. Recordemos que el 0 es un número neutro, no tiene signo. A la derecha vamos a tener a los positivos y a la izquierda a los números negativos. Entonces, a ver, amigui, vamos a empezar con los números naturales. Vamos a mencionar dos. Y tenemos aquí un número natural, que sería, por ejemplo, el 1, el 2 y un tercero, el 3. Ahora, los números negativos, que serían enteros, tendríamos aquí al -1, -2, -3. Pero tenemos también otros números enteros positivos, ¿no? Por ejemplo, acá estaría el 4. ¿Ok? Ahora, siguiente, números racionales. Los números racionales, por ejemplo, podríamos tener al 0.5, que 0.5 sería un medio. Ajá. También podemos tener -1/2. Y los números irracionales, como ya habíamos mencionado a pi, y entonces por aquí tendríamos a pi, que equivale a 3.1416 y continúa.